Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos presentando desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy vamos a hacer un programa especial ligado a un tema que en la Argentina está golpeando mucho, que es toda la ofensiva que hay contra quienes defendemos la lucha del pueblo palestino. Está claro que evidentemente el gobierno de Javier Milei, ligado carnalmente a las atrocidades que hace el régimen sionista contra el pueblo palestino, necesita perseguir, como lo hace Trump también en Estados Unidos, a quienes de manera pacífica, de manera solidaria, se expresan en defensa de esa lucha, pero también condenando eh, con todas las letras al genocidio. Y esta vez le ha tocado el turno a Vanina Biasi, diputada del Frente de Izquierda, que en su momento expresó en la Cámara de Diputados, pero también en declaraciones a los medios, que él era totalmente solidaria con el pueblo palestino, que condenaba la brutalidad del Estado sionista y que convocaba a que otros hagan exactamente lo mismo. Bueno, ahora se ha puesto en marcha ya un procedimiento judicial, un juez de apellido Rafecas, muy conocido en la Argentina precisamente por su relacionamiento con la DAIA, con la AMIA y con la Embajada israelí, está procesando a Vanina Biasi por la posibilidad de defender la libertad de expresión frente a un tema que evidentemente en todo el mundo genera ampollas y genera esto, represión y tratar de apagar las voces solidarias. Por eso que hoy vamos a emitir una entrevista que le ha hecho nuestro colega Sebastián Salgado a Vanina Biasi, donde ella explica cómo es este procedimiento, cómo se inició y la lucha que ella va a dar para aprovechar precisamente este juicio que se le abre y seguir propagandizando en todas sus expresiones la lucha del pueblo palestino, la lucha de la resistencia. Desde Resumen Latinoamericano, por supuesto, toda nuestra solidaridad con Marina Biasi. Vamos a ver la entrevista de Sebastián Salgado. Hola, hola, muy buenas noches, con el gusto de saludarte nuevamente. Seguimos en estos vivos para Data Urgente, también para el canal Extra TV en la ciudad de Buenos Aires, en donde hoy la tarde nos ha recibido con una noticia que nos ha impactado muchísimo, y es que un juez argentino ha iniciado un procesamiento legal a una diputada nacional por criticar al Estado genocida de Israel. Estamos hablando con ella misma, es Vanina Biasi, diputada del Frente de Izquierda. Vanina, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos de qué se trata este procesamiento y por qué. Mira, te hago un breve raconto. Después del 7 de octubre en la Argentina tuvimos un debate presidencial el mismo 8 de octubre. En esa oportunidad yo llegué al debate presidencial con una bandera palestina. Mi idea era conocer al dedillo lo que iba a pasar, obviamente, después del 7 de octubre y, por lo tanto, dejar en claro una posición en favor del pueblo palestino, en favor de la resistencia palestina y en contra del Estado de Israel y de una incursión colonial que ya lleva más de 70 años y que se ha llevado la vida de miles y miles de palestinos, la ocupación de sus territorios y la deshumanización más extrema que un Estado pueda llevar adelante contra un pueblo como ha hecho el Estado de Israel. El día 23 de noviembre del mismo 2023, el fiscal Stornelli, un fiscal federal de la Argentina muy relacionado con cualquier caso ligado al poder, digamos, un hombre que siempre fue acompañando las diferentes maniobras del poder económico y político en la Argentina, me inició una causa por haber emitido 2 tweets.
Uno era explicando en qué sentido, digamos, la posición del Estado de Israel era una posición nazi, porque había un debate en las redes en ese momento, si se les podía o no podía decir. Y el otro tema que coloqué fue que, yo no sé si ustedes recuerdan, con el primer alto al fuego que hubo en el mes de noviembre, se produjeron los intercambios de rehenes. Entre las rehenes intercambiadas está Emily, que es una niña menor de edad, que el Estado de Israel había dicho hasta ese momento que ella había sido asesinada y había hecho trascender una serie de comentarios al respecto de su asesinato, algo que finalmente no había ocurrido. Y entonces yo ese día coloco que el Estado de Israel estaba mintiendo nuevamente y creando un relato mentiroso en torno al problema de las víctimas, y que ya era mucho dolor el que había como para que el Estado de Israel insistiera con estas mentiras. Yo les quiero recordar que en ese momento estaban en auge los 40 bebés decapitados, todas las mentiras del Estado de Israel. Mentira, ¿no? Que era un invento del primer día. Sí. Todas las mentiras del Estado de Israel, que luego con investigaciones de medios internacionales, etcétera, fueron de alguna manera abriendo el camino para que terminaran con ese relato mentiroso, que obviamente muchos trolls y compañía en las redes siguen utilizando, pero que ya oficialmente el Estado de Israel no dice ni puede decir, porque efectivamente no hubo 40 bebés decapitados. Al conjunto de los muertos, de los 1.200 muertos del 7 de octubre, no los mató toda la resistencia palestina, fueron asesinados en gran medida por la doctrina Aníbal que aplica el ejército israelí, quiero decir, y varias de las cuestiones que tenían que ver con los primeros días. Yo dije... Déjame hacer hincapié en eso. La doctrina Hannibal es un proceso militar que Israel lleva adelante desde la década del 80, en el cual ellos prefieren a un israelí muerto que un israelí secuestrado, vamos a decirlo en esos términos. Entonces, ese día de octubre, ellos abrieron fuego desde los helicópteros Apache porque recibieron la orden de que intentaran de que ningún vehículo regresara a la franja de Gaza. Entonces, podríamos decir, no tenemos el número exacto, pero que la mayoría de los muertos pueden haber sido por balas israelíes, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo del grupo de resistencia islámico Hamas era secuestrar a esa gente para después intercambiarla por los miles de palestinos que hay, algunos de ellos menores de edad, presos y secuestrados en las cárceles israelíes. Exactamente, y esto es importante señalarlo hasta incluso desde el sentido común, en el sentido de que efectivamente lo único valioso para un gazatí es un rehén, que se entienda bien, y hoy se puede ver con claridad que esa es la política o ha sido la política de la resistencia palestina. Pero quiero decir, ni siquiera entrando en debates, la doctrina Aníbal es muy clara al respecto de las órdenes que tienen los soldados israelíes. A esto hay que sumar otra cantidad de cuestiones que pasaron ese día, pero a nosotros lo que nos interesaba, porque yo no soy sola, yo pertenezco a una organización política que desde el mismo 1947 y 1948, fechas en que la ONU reconoce al Estado de Israel y finalmente le permite o habilita políticamente la toma colonial del territorio palestino, somos una corriente política que con claridad, desde antes de esos episodios, se pronunció contra el sionismo como corriente política que buscaba justamente llevar adelante este propósito, que para llevar adelante este propósito terminó en negociaciones que son conocidas por la historia internacionalmente con el propio régimen nazi para llevar adelante el propósito de ingresar al territorio palestino. Y digamos, en un momento de la disquisición sionista eran otros los territorios que se querían ocupar. Entonces quiero decir, bueno, sencillamente, digamos, hacemos honor a una tradición de lucha en contra del colonialismo, en contra del supremacismo y en contra de lo que ha ocurrido durante todas estas décadas en el territorio palestino. Entonces, ¿qué pasó finalmente? El 23 de noviembre, Stornelli, un hombre del poder y que responde a la embajada israelí en la Argentina, me inicia una causa. Luego se presentan de querellantes la Daya y la operadora mediática Romina Mangel, nieta del primer embajador argentino en el Estado de Israel, designado por Juan Domingo Perón, muy rápidamente.
y finalmente avanza, digamos, la causa, en un momento permanece ahí quieta, y luego el 15 de octubre, un año después de abierta la causa, me llaman a indagatoria por impulso del fiscal federal Eduardo Tayano. ¿Por qué marco que Eduardo Tayano es el fiscal que impulsa que yo no pueda opinar y que vaya a una declaración indagatoria en un juzgado federal? Porque hoy es el fiscal que tendría que estar investigando la criptoestafa de Javier Milei y no está haciendo absolutamente nada. Ni siquiera pidió los teléfonos para que sean debidamente analizados. ¿Sí? El Poder Judicial de la Argentina, a una pobre mujer que dirige un comedor en La Carbonilla, la allanó, le quitó su celular y le quitó pertenencias de ella, y hasta el día de hoy, después de un año y medio de hacer eso, todavía no se las devolvieron. Pero no vaya a ser cosa que Tayano se incomode mucho al poder, haciendo lo que tiene que hacer para que finalmente se condene a Javier Milei, a Karina Milei, a Novielli y a todos los que intervinieron en la estafa de la criptomoneda. Vuelvo. Finalmente lo que ocurrió fue que me indagaron el 15 de octubre y según la reglamentación que tienen los jueces federales, deberían haberme procesado o sobreseído 10 días hábiles después de esa indagatoria. Eso nunca ocurrió. Se reservaron el derecho a procesarme en un momento en que había elecciones, para intervenir en el escenario electoral. Yo voy a decirles una cosa. Primero quiero que sepan que esta persecución la voy a convertir en una nueva oportunidad para que alcemos la voz en defensa del pueblo palestino, para que denunciemos el genocidio. Y yo quiero decirte una cosa, como hoy estamos hablando con vos en horas de la noche ya de este día que empezó al mediodía con el procesamiento de Rafecas, quiero decirte que lo que pude llegar a ver de las redes sociales y lo que me transmitieron, la adhesión a poder expresarse en contra del genocidio de Israel contra el pueblo palestino es profundamente mayoritario y arrasador en las redes sociales en este momento. Entonces, si este torpe procesamiento del torpe de Daniel Rafecas sirve para extender la voz de quienes denunciamos al Estado genocida de Israel, creo que ya es un propósito que empezamos a cumplir y que tenemos que aprovechar a fondo. Y en segundo lugar, te quiero decir con claridad que el fallo de 60 páginas que emite Rafecas es una infamia completa desde muchos aspectos, pero hay uno en particular. Él afirma allí que a todos los judíos hay que decirles sionistas. Entonces, él no pretende no reconocer el hecho fundamental que tiene que ver con lo siguiente. Yo, cuando critiqué al Estado de Israel, estoy criticando un Estado. La ley antidiscriminatoria no me impide criticar Estados. Segundo, cuando aporté mi pensamiento al respecto de por qué sí o por qué no debe decírsele nazi al régimen de Netanyahu, lo hice basada en información y en un despliegue conceptual que no es mío y que fundamentalmente han llevado adelante judíos muy importantes de la vida intelectual, verdaderos humanistas de este mundo, que están absolutamente en contra del Estado de Israel desde su fundación y que durante años y años han hablado y teorizado respecto de esta cuestión fundamental. Entonces, simplemente lo de Rafecas es una infamia. Me lo voy a decir así. Rafecas es un escritor contra el genocidio. Él escribió un libro sobre la Shoah, otro sobre el vínculo entre los diferentes hechos de genocidio a nivel internacional y sus fundamentaciones jurídicas. O sea que Rafecas es un deshonesto por sobre todas las cosas y un empleado de la DAIA y de la Embajada de Israel. Porque ninguna otra cosa puede explicar que él, conociendo lo que es un genocidio, no tenga la sinceridad de decir, la verdad es que Biasi tiene razón y las denuncias que hace son sinceras. Entonces, obviamente que esto, bueno, lo vamos a denunciar por todos los medios. Hoy me han llegado mensajes muy importantes. ¿Sabes de quiénes? De quienes en la Argentina vieron la acción de Daniel Rafecas en los juzgados relacionados con el genocidio en la Argentina, y no obstante eso, igual, hermanos de desaparecidos, compañeros de diferentes corrientes políticas, me han hecho llegar su solidaridad y su repudio a este fallo de Rafecas. Así que creo realmente que bueno, que nada, quedó en evidencia
un juez que por sobre todas las cosas es deshonesto en su formulación y que debió haberse, lo último que te digo, debió haberse corrido de la causa, porque si él recibe una causa donde uno de los querellantes es la DAIA que lo llevó a él a infinidad de actividades en las que él fue el protagonista del discurso que la DAIA defendía públicamente, ¿cómo se va a quedar con esta causa? Él tendría que haber dicho, me declaro incompetente, pásensela a otra persona que no tenga tanta relación con la DAIA como la he tenido yo a través de toda mi vida. Así que por todos estos motivos vamos a presentar inmediatamente la apelación, pero también vamos a aprovechar las instancias jurídicas que encontremos adecuadas para denunciar a los que están interviniendo en esta causa, particularmente a Daniel Rafecas. Si puedo, voy a impulsar una causa de parte, sobre todo de la comunidad judía, que no tiene por qué ser acusada de pertenecer a la fracción política sionista, con la cual no tiene nada que ver y se la pasan protestando muchos de la comunidad judía contra eso, y este hombre pretende englobarlos a todos dentro del mismo signo político, lo cual no hay que admitir, ¿no? Cuando vemos el nivel de injerencia del sionismo en los tres poderes, ¿no? En la República Argentina, el poder ejecutivo, ni hay que hablar. O sea, Milei es una creación del sionismo en argentino, lo vemos también en el Congreso argentino, pero el Poder Judicial no es la excepción. Ahora, cuando vemos que el ascenso dentro de los márgenes del Poder Judicial, intentando catapultar a jueces hacia la Corte Suprema, hace que prácticamente en su totalidad sean cercanos a la ideología sionista. ¿Es que por demostrarse sionistas van ascendiendo dentro del poder, crees vos? ¿O es que una vez que llegan a determinadas esferas necesitan mostrar cierta postura genuflexa ante Israel para que puedan seguir creciendo dentro de su carrera judicial? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas, pero vos señalás algo que es muy importante. El Poder Judicial es un poder absolutamente corrompido, es de los más despreciados por la comunidad, por la sociedad argentina. Cuando hacen encuestas al respecto de la consideración que la gente tiene sobre el Poder Judicial, es bajísima y es de las instituciones que menos ponderación tiene en la sociedad, sin lugar a dudas. Es un poder absolutamente corrompido, es un poder que le admite a Calcaterra decir, no, che, pero miren que la plata que yo recibía eran aportes, no era la coima que daba vuelta. Quiero decir, son gente muy burda, se les nota demasiado las múltiples varas con las que miden hechos similares. Quiero decir, realmente hoy Rafecas está usando la ley antidiscriminatoria, que no puedo hacer yo ese estudio, ojalá alguien del derecho lo haga, pero estoy segura que fue más utilizada por la DAIA para llevar adelante su revanchismo en el plano judicial que realmente por quienes han sufrido la discriminación. Yo no vi condenados por la ley antidiscriminatoria por la gente que va y discrimina a travestis, transexuales, a personas que no tienen la elección de género que les gusta. Todo eso no existe, no hay condena de la ley antidiscriminatoria. Y me la aplican a mí, se la aplican a Alejandro Bodart. Va dando vueltas en la vida, ¿para qué? Para que el sector, uno de los sectores, como vos señalás, con más poder frente al Estado argentino, como es ese sector de la comunidad sionista que reporta directamente al Estado de Israel, termine, digamos, teniendo sus beneficios jurídicos. Creo que acá hay muchos intereses económicos dando vuelta. Lo que explica es que frente al Poder Judicial, lo único que opera como un disciplinador de ese poder es el poder económico, y hoy el poder económico ligado al Estado de Israel en la Argentina está sumamente empoderado, no porque solo este gobierno lo haya traído acá. Yo el otro día tuve que ir a una conferencia de prensa porque Victoria Núñez Fernández está detenida por el régimen chubutense por defender a la comunidad mapuche. Y por supuesto que señalaba en esa conferencia que a Mecorot no lo trajo a Milei. A Mecorot lo trajo Guado de Pedro a la Argentina, yéndose a firmar en el año 2020, antes de la pandemia, el convenio que ha hecho que hoy Mecorot esté en diferentes provincias quedándose con los estudios y con el conocimiento de las aguas dulces argentinas, que son obviamente algo muy preciado por las diferentes corrientes imperialistas, etc. Así que creo realmente que ese es el poder que tiene. Bueno, el poder institucional del Estado capitalista es así.
Se mueve por la billetera, se mueve por el que más lo adorne desde el punto de vista económico. Rafecas es un tipo que ha vivido a la sombra del poder de la DAIA durante toda su vida y eso no lo va a hacer, mirá si va a cambiar ese lugar de confort por principios. No es costumbre de los jueces argentinos. Bueno, la buena noticia del día es que Victoria hace unas horas salió liberada en la provincia de Chubut, por lo menos de lo que es la prisión domiciliaria, aunque creo que no se puede mover por ahora de la ciudad de Esquel. Y es que ese señalamiento que han hecho en el contexto de los incendios en la Patagonia contra el pueblo mapuche, no lo vemos en lo que puede llegar a ser una investigación real vinculada a la presencia israelí, sionista, en la Patagonia argentina. Y cuando vos hacías esta comparación de Israel con la vinculación con su ADN nazi, lo que ellos no quieren que se hable es de esto, ¿sí? Que es el acuerdo Javara. El acuerdo Javara, para quienes no lo sepan, cuenta, y recomiendo mucho este libro del amigo español Iván Gómez Avilés, que está aquí en Meta también en Buenos Aires, cuenta de qué manera los nazis fueron financiados en su inicio por el movimiento sionista alemán y que fue el propio Adolf Eichmann el que coordinó con ellos la llevada de judíos, ¿sí?, hacia Alemania, y ese acuerdo tuvo incluso la conmemoración con esta moneda, que de un lado tiene la esvástica y del otro lado la estrella de David, vamos a decirlo, que es el símbolo que tienen en la bandera de Israel. Entonces, si ellos conocieran un poquito más de la historia o si reconocieran su propia historia, deberían tener en cuenta de que los vínculos no son cercanos solamente en la actualidad, sino que el ADN de su historia muestra de qué manera fueron tanto nazis como sionistas dos movimientos que surgieron con muchas similitudes. Y cuando vemos en estos momentos, por ejemplo, la cantidad de periodistas asesinados por el régimen israelí no tiene antecedente en la historia. En ciertos puntos, cuando vemos el nivel de cinismo de ellos, yo no creo haberlo visto ni siquiera por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. No, mira, yo no sé si esa comparación va, pero definitivamente vos mencionás algo que tienen que entender también la gente que genuinamente quiera incursionar en entender qué es lo que pasó con el sionismo y lo que ha sido la colonización del territorio palestino. Cuando decimos hoy que la estrella de David es utilizada por Israel, pareciera todo lógico. Pero el origen del movimiento político sionista no es un origen religioso. Y por lo tanto, la utilización de la estrella de David en la década del 30 del siglo pasado, en la década del 40, es una utilización oportunista y es la expropiación de un símbolo religioso para fines absolutamente terribles, digamos, porque en definitiva esos pactos con el nazismo existieron, ellos, incluso el sionismo discriminaba por clases sociales, obviamente, entonces no le interesaba movilizar hacia el territorio palestino a sectores de judíos pobres, sino que solamente se focalizaba en los sectores más enriquecidos con los cuales llevaba adelante esas políticas. Quiero decir, bueno, nada, realmente tenemos que entender que esto tiene una historia que no empezó el 7 de octubre, y eso también es para refutar en el discurso y el relato que Rafecas hace en este fallo. De ninguna manera vamos a permitir jamás que vengan a decirnos que esta historia empezó el 7 de octubre, porque a ellos se les ocurre decir que empezó el 7 de octubre. Antes del 7 de octubre habían masacrado a miles y miles de palestinos. Antes del 7 de octubre habían armado un apartheid en el territorio de Gaza. En este momento no solamente están llevando adelante el asesinato y la masacre de sectores que van con misiones humanitarias a Gaza, o que han ido o que estaban en Gaza, porque ustedes saben que no se les permite entrar a las misiones humanitarias a Gaza, y también están llevando adelante una política de terror en el territorio de Cisjordania directamente, porque el propósito de Netanyahu es quedarse absolutamente con esas tierras. Donald Trump convirtió eso en una inteligencia artificial que relata cómo él sueña
que sea esa costa del Mediterráneo, y finalmente nosotros tenemos que pelear fuertemente para terminar con toda esta justificación ideológica y práctica del colonialismo y de un supremacismo infame contra el pueblo, contra los pueblos árabes en general y en particular contra el pueblo palestino. Acá hay que decir que todo esto ocurre porque los sectores de poder árabe resolvieron también quedarse sentados arriba de sus ganancias capitalistas y no defender a sus pueblos, y por eso también está ocurriendo esto hoy. Me parece importante también señalarlo, ¿no? Nosotros, bueno, aquí nos piden que mostremos algunas imágenes que en esta plataforma no se pueden mostrar, pero si ustedes quieren ver el canal de Telegram de Data Urgente, ahí van a ver lo que fueron los últimos bombardeos en las últimas horas a campamentos de refugiados donde colegas míos, periodistas, han muerto calcinados en las últimas horas, y veíamos en la información que es un número que no tiene registro en la historia, y evidentemente los medios corporativos están tratando de hacer de cuenta de que esto no estuviera pasando. Vanina, a mí me da la sensación de que más allá de este proceso, de lo que intentan acusarte, también puede estar vinculado con que vos sos una de las pocas personas, si no la única que yo he escuchado en el Congreso, que se anima a hacer fuertes críticas a hombres poderosos en Argentina, como Eduardo Elstein, que tienen vinculaciones directas también con estos poderes fácticos. ¿No sentís vos que puede haber una vinculación de todo eso? Bueno, obviamente que lo asocio a una actividad parlamentaria en la que yo decidí no callarme la boca absolutamente de nada. Eduardo Elstein tiene la mala suerte de que yo soy una militante de hace muchos años, que pertenezco a un partido, el Partido Obrero, que tiene extensión territorial en todo el país, y entonces allí donde voy, cada compañero me cuenta con qué pedazo de territorio se quedó Elstein a través de la historia en alguna de las provincias de la Argentina. Hace poco me tocó ir a Salta, y la gente tiene que saber que Elstein no solamente se queda junto a Irsa con los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, le han regalado todo tipo de tierra e inmueble que él quería, sino que, por ejemplo, en la provincia de Salta, hoy él es el que gestiona las tierras de Salta Forestal. Las tierras de Salta Forestal llegaron a tener 350.000 hectáreas. Estamos hablando de un territorio enorme de la provincia de Salta, que pasó de las manos del estafador Olmedo a las manos del estafador Elstein. Así que quiero decir, lo que tienen que entender los sionistas y compañía es que yo voy a hacer las denuncias que entienda que son necesarias para defender a la clase trabajadora argentina, porque esa es mi posición política, la que yo defiendo, y no entiendo ni existe razón para que yo no denuncie lo que hacen los empresarios que financian, por ejemplo, la ocupación del territorio palestino, que pagan viajes de argentinos hacia el territorio palestino para que vayan y se conviertan en ocupantes, o vayan directamente a convertirse en soldados, que durante 5 años los varones y 3 años las mujeres van y terminan sometiendo a torturas a los palestinos. El pueblo tiene que saber que esa es la realidad que se vive en Israel. Y esa realidad se financia con intereses capitalistas, de los que, por ejemplo, hoy se están quedando con la Argentina directamente, gracias al gobierno de Milei, y que antes se quedaban con una parte de la Argentina gracias al gobierno de Alberto Fernández, Macri, Cristina y compañía. Porque digamos las cosas como son, Eduardo Elstein no es poderoso porque se levantó el 10 de diciembre del 2023 y se volvió poderoso, sino que le dieron, ya mucho antes, en el año 2015, cuando se estaba retirando, le dieron la reglamentación que él quería para la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Esa fue una plataforma fenomenal con la cual en los 8 años siguientes él se quedó con buena parte de inmuebles y tierras nacionales de la Argentina. Y así podríamos seguir. Cuando estaba peleando con Néstor Kirchner, después se juntó en el año 2007, se amigaron, y todo fue sobre ruedas para este señor. Paolo Roca no nació ayer, para mencionar a uno que no es sionista, que sí es sionista, pero que no pertenece a la comunidad judía. Paolo Roca nació hace mucho tiempo atrás, todos los gobiernos lo beneficiaron, y hoy es uno de los que apalanca con fuerza al gobierno de Javier Milei. Y Eurnequian, que pertenece a otra comunidad, también está detrás del poder que se le da a Milei, y él se enriqueció gracias a todos los gobiernos anteriores. Acá hay un problema de clases sociales,
Y creo que con claridad yo le he dejado, digamos, en claro a quienes integran la Cámara de Diputados, a todos, que en nombre de la defensa de la clase trabajadora yo no voy a renunciar a ningún tipo de denuncia. Y esto lo lamento por aquellos que se han acostumbrado en esta vida a ser menos tajantes en sus definiciones. No sé, yo no llegué hasta acá para venir a callarme las cosas que sé y que pienso, para nada. Diputada, por último, bueno, en una jornada donde una vez más Netanyahu se abraza con Donald Trump. Exactamente, con este Donald Trump que dentro de poco creo que esos abrazos se van a convertir como en un yunque que los hunde absolutamente a todos, ¿no? Porque definitivamente hoy Donald Trump es el protagonista de una crisis que tiene dimensiones realmente muy importantes a nivel económico, que es caracterizada como una crisis que puede compararse como la crisis del 29, agrego yo, en muchísimas peores condiciones de lo que fue aquella crisis, ¿no? Con estados absolutamente quebrados, con estados que ya salieron a defender y a salvar a multinacionales en el 2008 y que hoy están en una crisis brutal. Y que ese abrazo también esperemos que signifique el hundimiento de la política de Netanyahu, como también el hundimiento de las políticas de Javier Milei en la Argentina, ¿no? En este caso el abrazo que no tuvo, digamos. El abrazo que no tuvo en este costoso viaje que pagamos todos para que él vaya a hacer gala de que hay una parte de los trumpistas norteamericanos que lo quieren mucho, ¿no? Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.